Bien, retornamos luego de la pausa. Estamos en este último segmento de Astros Noticias, Canal 21. Luego de atender pues la interesante entrevista también con el doctor Roberto Lerner, psicólogo, terapeuta. Bien, ahora tenemos justamente a alguien que de repente necesita, no sé si terapia o no, pero la cosa es que hablando del tema que vamos a hablar, estamos con Fiorella, la máster, ¿no? Fiorella Malía Palacios, una amiga nuestra. Nos complace pues entrevistarla, no una primera vez, ya hemos entrevistado también a ella anteriormente, pero esta vez retorna de la madre patria, ¿no? De España. Fiorella Malía está acá con nosotros en estudio. Bienvenida, Fiorella. Bienvenida aquí a Astros. Buenas noches. ¿Qué tal, Fiorella? Bien, realmente recordábamos también algunas anécdotas de lo que conversábamos fuera de cámaras, evidentemente, sobre tu trabajo, que es el potencial del uso de las malas palabras, creo que es. ¿Nos puede describir el título? Bueno, mi libro titula Vive el Perú, carajo. Vive el Perú, carajo, ajá. ¿Listo? Y trata sobre las groserías, las lisuras, ¿no? Claro. Que hablamos día a día, y en su mayoría los jóvenes, ¿no? Adolescentes Así y es. jóvenes. Ajá, perfecto. Bien, sin embargo, este tema a veces es bastante, como conversamos con el terapeuta y psicólogo Roberto Lerner, los jóvenes están bastante adentrados en lo que son las redes sociales, los equipos justamente estos móviles, y es un mercado, pues, es un mercado bastante atractivo. Como también es el uso precisamente de las lisuras, de repente el lenguaje coprolaico, ¿no? O sea, la coprolalia creo que es, ¿no? Tú me puedes corregir. Es decir, el uso frecuente. En España usan bastante el término joder, ¿no? Sí. Joder. Y joder significa cópula, tengo entendido, ¿no? Porque incluso el libro que salió en los años 90, denominado ¿En qué momento se jodió el Perú? Y hacen una autocrítica al título, en el preámbulo de este libro, que es una recopilación de varias opiniones, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? El término joder no significa lo que nosotros asumimos que es, sino es cópula. Y el español usa bastante esto. Digo, ¿puedes explicarnos por qué tanto se arraiga en España y de repente acá nosotros, los peruanos, a nivel Latinoamérica, somos los más lisurientos, los más mal hablados? No, bueno, las groserías según determinados contextos, no hablamos de contextos culturales, pues varía su significado, ¿no? Claro. Exacto. O sea, en primer lugar eso, ¿no? Por ejemplo, en Argentina la palabra conchuda es muy fuerte, ¿no? Entonces, y aquí no. Aquí significa tiene otros significados. De confianzuda, ¿no? Sí, conchuda. O sea, no sea conchuda, o sea, que, sí. Oiga, no sea confiuda, ¿no? O sea, exacto. confianzuda, ¿no? Pero en Argentina, porque estuviste en Argentina Sí, también, ¿no? sí. ¿Qué significó el término este? Bueno, hace referencia a todo lo que hace referencia a las partes sexuales, pues... o sea, sí, la vulva de la mujer. Sí, exacto. La vulva. Hace referencia a las groserías según determinados contextos, cuando son obscenas, cuando hacen referencia a las partes del cuerpo, a excrementos. Entonces es ahí donde toma más fuerza. Y también, según las situaciones comunicativas, muchas de estas groserías no son obscenas, ¿no? Y simplemente significa una interjección. Claro, como en el caso en Chile, ¿no? Cabro, para eso es un niño, ¿no? O cabro chico, o alguien pequeño o menor de edad, ¿no? Pero para nosotros cabro significa, pues, homosexual, ¿no? En Argentina también es cajetilla, ¿no? También es un término bastante ofensivo para ellos, ¿no? Sí. Sí, cajetilla, y bueno, otro que recuerdo porque conversé con un argentino hace unos años. Pero en este aspecto, tú nos dices que el peruano no es el más lisuriento. No, bueno, yo que he estado en España, no. En España, en Colombia también has estado, Sí, en una sí, pasantía. Exacto. Allá, ¿cuál es el término, o en este caso, son menos lisurientos? No, es que menos mal hablados. No, lo que pasa, el problema radica más que todo en que no por usar una grosería, una lisura, es que seamos exactamente mal hablados, diría yo, sino que creo yo que tiene que ver mucho con el... ¿Estado emocional? Con la prostitución de las palabras. Prostitución de las palabras. Sí, o sea, cuando, por ejemplo, hay algunos jóvenes donde dicen, hola, huevón, 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 o sea, y todo su discurso
es huevón. Como en ¿no? Chile, ¿no? Exacto. Huevón, claro. Y entonces deja de ser, o sea, deja potencial. la esencia de la palabra. Se vuelve tan común. Exacto. Tan común, tan rutinaria, ¿no? Exacto, y entonces ahí podríamos hablar de mal hablado, ¿no? Claro. Porque en cambio si es que decimos en determinada situación cuando me golpeo, ¿no? Y digo, pucha, carajo, mierda. exacto, entonces está bien dicho. Melcochita, por ejemplo, la palabra imbécil la ha hecho tan famosa que se ha convertido pues en una rutina casi de saludo, ¿no? Sí, y entonces ya ahí pierde la carga semántica la palabra, ¿no? Entonces, el poder ofensivo, ¿no dices? Exactamente, ¿no? Entonces, pero también cabe resaltar que una cosa es el insulto y otra cosa es una lisura. Es muy diferente. Que a veces una lisura llegue a ser insulto o funcione como un insulto, sí, porque y es obsceno. Pero es una cosa es una cosa son los insultos y una cosa es la grosería. Eso se da en el contexto, de repente, de la confianza también con la persona que estás, ¿no? Claro. Porque evidentemente si yo, como nos decía la señora Juana Vegaso, que estás manejando y alguien se te intersecta en el camino y sueltas una lisura, porque es una impresión de momento y es la exclamación que te sale, ¿no? Claro, exactamente. Pero si en la calle, no sé, tú recibes un piropo, no te gustó el piropo y lanzas pues una severa llamada de atención con una intersección, pues, ¿no? Claro, es que tiene que ver mucho con el nivel de simetría, o sea, es decir, la relación simétrica, o sea, entre amigos, o la relación asimétrica, es decir, cuando hay distinción, es decir, cuando hay distinción, cuando es una persona desconocida, ¿no? Cuando, por ejemplo, el empleador y el jefe, ¿no? Hay una relación, hay un respeto, exacto, hay una relación asimétrica, pero hay una relación simétrica si somos mi mejor amigo, o un compañero de estudio. Exacto, entonces eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? En mi libro hablo, en la primera parte, hablo de la situación comunicativa, de un evento del habla, ¿no? Como un evento del habla tiene partes, ¿no? Que es los participantes, el tono también, que es importante, ¿no? Claro. El tono, como decimos las palabras. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en la campaña política del año 90, cuando Vargas Llosa, ¿no? Y se postulaba por primera vez, y estaba el economista Hernando de Soto, y por algo que dijo Vargas Llosa, Hernando de Soto lo calificó como hijo de puta. O sea, ahí son personas que no se conocen, no tienen amistad, entonces ahí viene precisamente el carácter y el potencial ofensivo. Exacto, ahí es obsceno, porque retoma mucho ligado a la... Bueno, y ahí funciona como un insulto, ¿no? Es obsceno, porque hace referencia al hijo de puta, hace referencia a la madre, ¿no? Claro. ¿No? Y es un insulto. Así es. Ahí funciona como... En cambio yo digo... a mi mejor amigo, hola, hijo de puta, por ejemplo. Si es que hay confianza, pues ya no funciona como... No ofende a la madre. No ofende a la madre. Exacto. Bueno, en España, que has estado por ahí casi un poco más de un año, creo, los peores insultos que se dan ahí de carácter ofensivo, ¿cuáles pueden ser? Todo de carácter ofensivo es dirigido a la madre. Dirigido a la madre. Concha tu madre, hijo de puta, todo relacionado a la madre es lo más ofensivo. Bueno, ¿tú has estado en qué localidad de España? En Cataluña. Cataluña, precisamente donde está el tema de la independencia que quieren darse, ¿no? Así es. ¿Cómo has visto ese proceso? De repente, he estado creo desde el año 2015. Sí. ¿No? ¿Cómo has advertido, tú has advertido este carácter y por qué quiere separarse entiendo que es un reino autónomo, ¿no? Creo que tiene bastante recursos también, potencial de recursos que brinda pues al reino de España, ¿no? ¿Cuál es el carácter de ese separatismo, si queremos llamarlo así? Bueno, que se sienten otro país, quieren separarse de España y quieren... Como el País Vasco. Exactamente. Bueno, pero sigue perteneciendo a España, ¿no? Claro, sí. Y bueno, dentro de ese contexto, ¿cuáles son los insultos que has podido tú proferir? ¿O son de otro nivel, otro...? Sí, mucho la palabra... Bueno, es que allá también yo diría que sí que usan mucho la grosería, pero
Yo diría que lo saben usar. Lo saben usar. Sí, porque por lo general lo usan en situaciones de enfado, ¿no? De enfado, por ejemplo, me cago en Dios, me cago en la Virgen, me cago en tu puta madre. Esos son los niveles de... Sí. Pero yo no he sentido que la gente que mal use. El problema, para mí, el problema está en el mal uso, en la prostitución de la grosería. Es decir, ¿a qué te refieres con la prostitución de la grosería? O sea, en el sentido de que reutilizan mucho una palabra constantemente, ¿no? Y pierde la carga semántica, pierde el sentido con el que inició esa palabra, ¿no? Entonces ya no tiene su significado inicial, ¿no? Claro. Entonces pierden mucho eso, porque como te decía, ¿no? Decir hola, huevón, huevón, huevón a cada rato, huevón, huevón, o decir oye, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Entonces es ahí donde para mí debería tener un uso más moderado. Claro. ¿No? Nos dice que el título de tu libro que estás por presentar se denomina Vive el Perú, carajo. Exacto. Yo escuché por ahí que carajo debe decir cara abajo, o sea, como algo de arrepentimiento, castigo. Bueno, el término carajo, su etimología es incierta. El diccionario de la Real Academia dice que su etimología es incierta, pero hay muchos autores que dicen, ¿no?, que procede de distintos lugares. Por ejemplo, hay un autor que dice que hace referencia al caral. De la lengua catalana, ¿sí? Que son rocas en forma de pene. Perfecto. Sí. Algo así como el templo de Calasasay acá en Puno, ¿no? Que hay un templo precisamente el templo de la fertilidad, ¿no? Donde están falos, pues, ¿no? Falos, no penes, ¿no? Que están hechos ahí en piedra y que según la cosmovisión andina dice que las mujeres que no pueden tener hijos van a ese templo, ¿no? De la fertilidad. Es decir, existe que el tema de la expresión carajo también significa pene. Sí, carajo significa pene. En el diccionario está que significa pene. Carajo. Sino que mucha gente no sabe qué significa pene. ¿Por qué? Porque carajo ya es muy poco el uso obsceno, es más el uso de interjección. Es decir, para darle fuerza a la expresión, ¿no? Por eso, viva el Perú, carajo, no es que estamos diciendo viva el Perú, pene, sino que simplemente le estamos... Y con la selección, todo esto. Claro, una interjección es como que no significa nada esa palabra, simplemente es una expresión de júbilo patriótico. Claro, en Chile dicen viva Chile mierda. Sí, viva Chile mierda, dicen, ¿no? En su momento de eufórico, pues, ¿no? Dentro del contexto deportivo. Bueno, en Argentina, en Colombia, ¿cuáles son las expresiones de ese tipo similar que has podido escuchar? ¿Te recuerdas de alguna? Bueno, es que algunas palabras son similares, pero no me acuerdo exactamente. O sea, como un símbolo de expresión de júbilo, pero con esa intersección, carajo. Bueno, es una interjección. Claro, intersección. Es simplemente para darle más fuerza a la frase. Pero no, su intención no es insultar, no es agredir, no es obsceno en ese momento. Se disminuye el potencial de obscenidad en esa palabra, carajo, ¿no? Se me vino a la mente estas palabras que que hemos expresado, que denostan, pues, el atacar a la madre, atacar, pues, ¿no?, a ciertas partes de genitales del varón y de la mujer, parece que están siendo reemplazadas, por lo menos en nuestros países latinoamericanos y en el Perú sobre todo, con el carácter ofensivo de decir, oye cholo, ¿no? Oye indio, cuando somos un país, pues, de mestizos. Y de ahí viene de repente lo que ayer hice un comentario, una palabrita dentro del famoso censo de este domingo, donde se quieren que se autodefinan a qué contexto étnico pertenecen, ¿no? Y bueno, pues las redes sociales he estado viendo que algunos se autodefinen de las etnias que tenemos distintas, ¿no? Ya sea quechua, aymara, y si nos vamos al lado de la selva, pues son mucho más de 46 etnias. Es decir, en nuestro país, no sé hasta dónde lo ves tú y cómo lo ven desde Europa u otros países, el término cholo, cholear, se ha convertido o pasa a reemplazar de repente como un carácter más ofensivo que el sacar la madre.
Bueno, sí, porque en algunas situaciones insulta, ¿no? Para unos es un insulto, ¿no? Para algunos. Bueno, claro. Pero una cosa es el insulto y otra cosa son las groserías. Claro. O sea, algunas palabras, es que todo depende del convencionalismo, ¿no? De las personas. Es decir, quienes damos el significado a las palabras somos los usuarios lingüísticos, ¿no? Que nosotros decidimos que esta palabra, pues, va a ofender en cierta situación y esta misma palabra no va a ofender en otra situación. ¿Los españoles son bastante discriminadores con los latinoamericanos o con los peruanos en sí? Bueno, en mi opinión personal, discriminadores con los peruanos no exactamente, diría con el latino, con el sudamericano, con algunas personas, ¿no? Claro. No todas, ¿no? Es que hay de todo tipo en todos lados, ¿no? Hay gente, incluso aquí en el Perú, ¿no? Como tú mismo decías, que hay gente que utiliza la palabra cholo para insultar, ¿no? Entonces, por el tono. Por el tono, ¿no? Claro, ahí está, y es donde el usuario lo reconoce y dice, me quiere agredir, ¿no? Claro. Pero sin embargo, cholo soy y no me compadezco. Claro, pero hay gente y personas que, bueno, estamos orgullosos de ser cholos o cholas, ¿no? Claro. Y pasamos del lado de esas personas, nada más que buscan ofender, pero no te ofendes porque estás orgulloso, ¿no? Quizás es la molestia de por qué utilizar esa palabra para ofender. Sí, porque algunos vecinos del sur también a veces conocen adjetivizaciones, ¿no? Usan también este término, ¿no? Pero sin embargo es ridículo porque pues nuestros países han sido, hace poco, ¿no? Se conmemoró el famoso encuentro de los dos mundos o el descubrimiento el 12 de octubre. ¿Cómo se ve la visión de España respecto a esa fecha? O allá le denominan el Día de la Hispanidad, creo, ¿no? Sí, bueno, con ese tema yo no he estado mucho. No he estado mucho. Ajá, perfecto. Bien, porque, sin embargo, en México, se me viene a la cabeza, un término ofensivo es, por ejemplo, chinga tu madre, ¿no? Chinga tu madre, me parece que es como sacar la madre, ¿no? Sí. Otro término también es hijo de la chingada, ¿no? Creo que es producto de la violación, ¿no? O sea, hijo de la chingada es como decir hijo producto de la violación, ¿no? O sea, esos son los términos que en México, por lo menos, he podido advertir en cuanto a términos ofensivos o relativamente ofensivos, pero que poco a poco van perdiendo esa carga de ofensa porque se vuelven, como tú dices, más rutinarios. Exacto, ¿no? Claro. Y bueno, la clave está en que los usuarios, o sea, nosotros los hablantes decidimos qué palabra va a ofender, ¿no? Y qué palabra, incluso que puede ser en determinado momento ofensiva, exclusivamente ofensiva, puede pasar a ser una simple interjección. Claro. Y que no puede ofender, ¿no? Entonces somos muchos los usuarios. Y actualmente también está mucho el tema de los eufemismos, ¿no? Que utilizamos otras palabras para ya no decir groserías, ¿no? Por ejemplo, hijo de puta decimos HP. Sí. Este es un HP. O por ejemplo, en vez de mierda decimos miércoles. Ajá, claro. Entonces, disfrazamos la palabra. Exacto, ¿no? En vez de decir puta decimos la chica de la esquina, ramera, o sea, claro. una palabra un poco más, ¿no? Disimulada, pero que tiene de repente la misma carga de carácter ofensivo. Exacto, entonces en mi libro también hablo un poquito de ese tema, ¿no? De cómo las personas también usamos otro tipo de palabras para ya no usar un poco lo obsceno. Y los adolescentes son los que más usan, ¿no? He visto que, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que más usan ese carácter. ¿Por qué crees que se da? Es propio del lenguaje juvenil. De no está entre ellos la identificación de grupo, ¿no? Exacto, ¿no? Y además porque hay una especie de contracultura en el lenguaje juvenil, que los jóvenes siempre queremos ir en contra de rechazan las normas, de una norma impositiva, de las ¿no? normas normales, ¿no? De lo estable. Entonces para formarnos en nuestro grupo aparte, porque somos distintos, claro, buscamos siempre ir en contra de esa cultura y de ser chocante, entonces de irnos en contra de ese lenguaje normal, ¿no? Y irnos por ese lenguaje grosero. Uso eso. Que se denomina coprolalia, creo, ¿no? Un lenguaje... Sí, se identifica como básicamente como
que queremos identificarnos como grupo, ¿no? Y queremos ir en contra de lo general, ¿no? Entonces, por eso que también entre los jóvenes, entre otros grupos, también utilizan otro tipo de palabras nuevas, ¿no? Y buscan ponerse en neologismos incluso. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que entre mis compañeras nos decíamos firolífera, darielífera, lichífera, ¿no? Entre el colegio, ¿no? Entonces, en el lenguaje juvenil pues se va creando neologismos también. Entonces es muy propio de los jóvenes y adolescentes. ¿No? Sí, y en otras personas también crear su propio lenguaje, ¿no? Y es así. ¿Y por qué? Porque el dueño del lenguaje somos los hablantes. Somos los hablantes. No el diccionario, sino los hablantes. Y mi libro por eso está direccionado más a un área sociolingüística. No a una área gramática, o sea, no es que busque yo de decir que está correcto o que está incorrecto. Busco más decir, hablamos así. Es decir, el lenguaje juvenil de los tacneños es así. Entonces yo busco más que todo describir nuestro lenguaje, no tanto decir el correcto e incorrecto, ¿no? De una manera muy sutil quizás intento ayudar a que utilicemos bien estas groserías. Usarlas bien. Sí. Las conclusiones principales que has llegado de tu libro, que es fruto de ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Inicié en el 2008 más o menos, 2008. Gracias a la experiencia que tuve en Argentina, que hice un curso de sociolingüística y fue un trabajo final, o sea, inicia ahí, claro, ¿no? Pero fue todo un proceso porque es que como la mayoría no hay libros pues de groserías y lisuras. Es un tipo de carácter, una investigación de tipo inédita en todo caso. Sí, bueno, yo lo puedo calificar así porque me costó mucho, muchísimo. Buscar otras fuentes similares. Pero mucho. ¿En España has encontrado fuentes de ese tipo? Sí, hay un diccionario ¿cómo se llama? Pero que está en lengua catalana. En lengua catalana, sí. El problema es ese, sí, la barrera del idioma. Del idioma, pero aquí no, pues aquí he consultado a De Negri, que me ayudó. Marta Hildebrand. También consultado, pero no se dedican mucho a eso, muy poquito, o sea, muy sutil. Pero De Negri me ayudó un poquito más, su libro. Marco Aurelio De Negri. Marco Aurelio, sí. En esto y aquello, si no me equivoco el libro. En esto y aquello. Sin embargo, allá en Lima circula bastante en los ambulantes por el centro de Lima el famoso manual del pendejo. Un sol. ¿No lo has comprado, no lo has adquirido? No he escuchado. Sí, yo estuve en 2012. Pero son mañoserías. Son mañoserías. Nunca lo llegué a comprar, pero sí lo he visto que lo venden a un sol. El manual el manual del pendejo, del perfecto pendejo, creo que se denomina. Bueno, no se me ocurrió comprarlo, pero sí lo he visto a la venta, ¿no? Por el centro histórico de la capital. Bien, Fiorella, entonces es una experiencia que has tenido. Tú has sido alumna de la Universidad Jorge Basadre Groman. Sí. Has terminado con felicitaciones, ¿no? Y honores por tu rendimiento académico. Sí, tuve la oportunidad de recibir un reconocimiento, una resolución de reconocimiento académico por ingresar con el primer puesto, mantenerme los 5 años en el primer puesto de mi promoción y salir becada a Argentina y obtener la nota de distinguido y también salir a Colombia y obtener la... ¿Te ha ayudado mucho esas resoluciones para conseguir las becas o las becas han sido por otro lado, por otras? No, bueno, yo creo que hoy en día se difunden más las becas y las oportunidades, ¿no? Ahora, ¿no? Pero antes era, al menos para mí fue muy complicado buscar las becas. Hubo una oportunidad donde tuve que estar leyendo mucho para informarme, estar pendiente, buscar en internet. Fue para mí un trabajo saber qué beca, dónde postulo, ¿no? Claro. Pero y buscar otras oportunidades, ¿no? Porque no solamente me centré en las becas, sino también en algunas conferencias, en algunas cosas para viajar, ¿no? ¿Has estado también como pasantía en
en la embajada de Estados Unidos, ¿no? ¿En qué programa? USAID, creo que, ¿no? USAID, sí. ¿Cómo te convocaron o cómo llegaste a ellos? Porque estaba buscando, buscando oportunidades, Ya. encontré la oportunidad, me presenté y bueno, sí fui seleccionada a nivel nacional para el área de educación. ¿Es necesario ser venir de una familia de repente que tenga algún recurso económico para obtener, para ganar esas becas, digamos en tu caso? Bueno, en mi caso, mi familia es de nivel socioeconómico medio-bajo, podríamos decir, ¿no? Mis padres nunca hubieran tenido la oportunidad de mandarme... De costear, ¿no? No, imposible, pero por eso que fue siempre mi intención de buscar oportunidades, de salir afuera, Claro. y desarrollarme, ¿no? Desarrollarme académicamente, profesionalmente. Bien, una curiosidad, justo el año 2015, sí, como octubre también este mes, estaba yo con vino un catedrático en la Universidad de Tarapacá, donde también llevé una maestría de historia. Tienen nexo precisamente con la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Sí, Alcalá de Henares. Y vino el profesor Juan Pérez Herrero, que ahora está como jefe de las maestrías allá en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Justo es la cuna donde nació Cervantes, ¿no? Y bien, el contexto que me sorprendió bastante del visitante, Juan Pérez Herrero, español, fue que el modo, incluso una conferencia que él dictó sobre Europa y la visión en el resto del mundo, donde él dijo que el proceso que está viviéndose en Europa, crisis económica, sobre todo en España, ¿no? En España, dijo que lo que está pasando en Europa y en España no es el término, ¿no? sino es el nacimiento de algo nuevo que está por salir. Pero lo que más me sorprendió fue que Juan Pérez Herrero, una persona, a pesar que es un doctor, una eminencia de repente, y que ha recorrido algunos países, especialmente en Chile, porque tiene bastante convenio con las universidades del norte de Chile, es una persona muy gentil, ¿no? Yo estaba sentado a su lado, yo lo vi, pues son flaco, medio cabello blanco, ojos azules, y me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y de ahí, y me dijo precisamente mi hermana, que también ganó una beca a España también, estuvo creo un mes y medio, y coincidieron en algo. Por ejemplo, en Europa, especialmente en España, pues donde viene esto, no se preocupan solo que sea un profesional, que esté lleno de cartones y grados o títulos, sino principalmente la persona, ¿no? La calidad de persona. Oiga, acá tenemos en nuestro país pavos reales, ¿no? Tenemos pavos reales porque tienen un cargo, son autoridades, o logran uno de esos títulos o es tantos posgrado y maestría chicha que suelen haber y se creen grandes eminencias, ¿cierto? Sí. Pero Juan Pérez Herrero, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, y lo que me dijo mi hermana, que también pasó por España, oiga, lo que priman allá es, antes que seas profesional, antes que seas un doctor o una eminencia, la calidad de la persona. Porque siendo la persona más tratable, más asequible, vas a formar una sociedad o un grupo de estudiantes o profesionales mejor y más identificado con su sociedad. Pero aquí, lamentablemente, en nuestro país, tenemos puro pavos reales y pechos de paloma, ¿no? Bueno, una reflexión, creo que de repente si tú notaste eso. Sí, bueno, porque yo he vivido aquí y yo siempre he buscado oportunidades, sobresalir, y algunas veces me han cerrado las puertas también, Así es, a veces, ¿no? Pero sí, lamentablemente creo que es también, ¿no? Hay cosas que a veces no hay jóvenes que... bueno, adolescentes que llegan a ser jóvenes y jóvenes que llegan a ser adultos y que encuentran ciertas oportunidades, ¿no? Y como son una gran carga para ellos, entonces se crecen y pierden la humildad, ¿no? Claro. Y se olvidan de que mucha gente inicia también desde cero, inicia como ellos y le están cerrando las puertas a personas que también fueron como ellos al inicio, ¿no? Y nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que en la vida da todo vueltas,
Claro. Que a veces algún cargo lamentablemente es por un periodo, ¿no? Y lo mejor que se puede dejar, yo creo que a nuestra región es no solamente buenas obras, sino también un poco de humildad, un poco de ser considerados con los jóvenes. Los jóvenes iniciamos desde cero, y todos. Así iniciamos y poco a poco y buscamos oportunidades para desarrollarnos. Y sobre todo, bien, ese tipo de que dan precisamente en otros países, en el caso de España o de Europa. Bien, Fiorella, próximamente estarás anunciando ya dónde vas a presentar tu libro. Seguramente vamos a ser los primeros en conocer aquí en Astros Televisión. Agradecer tu visita, agradecer la deferencia aquí a este programa y a tu humilde servidor. Gracias a ti. Bien, Fiorella. Amigos, estamos llegando a la parte final de Astros Noticias. Nos reencontramos en una edición similar. Hasta entonces.